Buscamos lo increíble en la vida y un rato genial vamos a pasar. Esto es Genialidades para ti en la tarde. Genialidades para ti. Una pausa breve para respirar. Bueno, vamos a desglosar esto porque la premisa inicial es absolutamente fascinante. Lo es, sin lugar a dudas. Normalmente, cuando se habla de la mente humana, existe esta tendencia generalizada a imaginarla como un bloque único, como una especie de centro de comando centralizado y, digamos, monolítico, ¿no? Claro, un solo escritorio desde donde se toman todas las decisiones. Exacto. Las lógicas y las emocionales. Pero el material que nos ocupa hoy plantea una imagen radicalmente distinta. Así es, muestra una mente que no es un ente único en absoluto, Para nada. sino que opera en dos fases completamente distintas, trabajando de manera simultánea y a menudo con agendas muy diferentes. Es un cambio de paradigma profundo. Y bueno, para quienes disfrutan explorando esta intersección entre la psicología y la filosofía práctica, Ajá. hoy nos sumergimos en las ideas del Dr. Joseph Murphy. Específicamente en su obra sobre el poder de la mente subconsciente. Murphy fue un pionero indiscutible del movimiento del nuevo pensamiento. Ujú, Esto fue entre finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. cierto. Su enfoque intentaba unir la psicología aplicada con principios que antes se consideraban puramente místicos o espirituales. Totalmente. Y la misión de nuestro análisis de hoy es desentrañar cómo funciona exactamente lo que él denominaba la oración científica. Que es un término muy particular. Sí, lo es. Queremos destilar esos mecanismos teóricos que, según esta visión, permitan a cualquier persona programar su mente subconsciente. Para transformar casi cualquier aspecto de su realidad material o física. Exactamente. Pero, para establecer el tono correcto, es indispensable aclarar desde el primer momento qué significa el término oración bajo esta lupa. 100%. Aquí no estamos hablando de la idea tradicional de elevar una súplica desesperada a una deidad externa, Claro, no es sentarse a esperar pasivamente un favor cósmico. o un milagro inexplicable. No es una petición a los cielos. La oración científica se describe como un proceso técnico casi mecánico. Ujú. Es un método de comunicación interna estructurada entre esas dos fases de la mente que acabas de mencionar. O sea, antes de poder siquiera pensar en transformar la realidad o lograr algún tipo de objetivo ambicioso, necesitamos entender cómo está ensamblada esta maquinaria mental. Es el primer paso obligado. Sí, y el modelo de Murphy hace una división tajante. Por un lado tenemos la mente consciente. Ajá. Esta es la mente con la que operamos en el día a día. Es racional, es analítica, es altamente selectiva y sobre todo es extremadamente crítica. Es el guardián de la puerta. Básicamente sí, es el filtro de seguridad de nuestro cerebro. Así es. Y por otro lado, operando bajo la superficie, está la verdadera estrella de esta filosofía. La mente subconsciente. Exacto. Las dos características principales que definen al subconsciente en este modelo son su inmensa capacidad creativa y esto es crucial, su obediencia absoluta y ciega. Esa obediencia ciega me parece el concepto más intrigante de todos. O sea, no cuestiona, no debate nada. Nunca debate. De hecho, Murphy utiliza una analogía del mundo analógico que resulta perfecta para visualizar esto. A ver. El cuarto oscuro fotográfico. Ah, me encanta esa. Si visualizamos el proceso, el mundo exterior, las experiencias diarias y la mente consciente actúan en conjunto como la cámara que abre el obturador y captura una imagen. Pero el subconsciente es ese cuarto oscuro, aislado, iluminado solo por una luz roja, donde la película fotográfica se sumerge en los químicos. Wow, claro. En este espacio íntimo, fuera de la vista de la lógica, es donde los pensamientos y las creencias que se han aceptado como verdaderas finalmente se revelan. Toman forma. Exacto, toman forma física allí antes de manifestarse en la realidad externa. ¿Sabes? Si lo pensamos bien, con una analogía un poco más moderna, A ver, es como si la mente consciente fuera el programador sentado frente al teclado escribiendo el código, ajá, y el subconsciente fuera la computadora central que simplemente ejecuta el programa. me parece una analogía brillante. Es que a la computadora no le importa si le acaban de instalar un software espectacular que va a revolucionar la industria o un virus destructivo que va a borrar el disco duro. Cero capacidad de juicio.
Simplemente procesa la línea de código que se le introdujo sin emitir ninguna opinión. Y si conectamos esta analogía de la computadora con el panorama general de la experiencia humana, la implicación filosófica es abrumadora. Sí, porque cambia todo. Este mecanismo erradica por completo la idea del destino como una fuerza misteriosa o tiránica. Algo impuesto desde algún lugar allá afuera. Exactamente. Si el subconsciente es simplemente un cuarto oscuro que revela cualquier imagen o una computadora que ejecuta cualquier código, la responsabilidad total recae sobre el individuo. O sea, ya no hay espacio para culpar a la mala suerte, al universo o a fuerzas incontrolables. Ya no. El origen de todo resultado, ya sea prosperidad o miseria, se rastrea directamente hasta los pensamientos específicos que el filtro de la mente consciente dejó pasar. Hacia ese cuarto oscuro. Exacto. Otra metáfora muy recurrente en los textos es la del terreno fértil. La de las semillas. La tierra de un jardín no tiene preferencias, no juzga la semilla. Su único trabajo es germinar lo que sea que caiga en ella. Ya sea un roble majestuoso o maleza venenosa. Tal cual. Entonces, si establecemos que el subconsciente es esta computadora dispuesta a ejecutar cualquier comando sin chistar, surge un problema logístico gigante. El famoso firewall. Exacto. ¿Cómo se logra instalar un nuevo software, digamos, de éxito financiero o de salud perfecta, sin que el firewall racional de la mente consciente bloquee la instalación? Esa es la gran pregunta. Porque la mente consciente es experta en recordar fracasos pasados. Si alguien intenta convencerse de que es exitoso justo después de un despido, el consciente inmediatamente enciende todas las alarmas lógicas. Ese es el gran obstáculo. Ese firewall es el juicio crítico, que está alimentado por el miedo y la memoria histórica del individuo. Claro. Para evadir a este guardián tan estricto, la metodología subraya la importancia crítica del estado de somnolencia. Esos momentos fronterizos del día. Nos referimos a los minutos justo antes de quedar profundamente dormidos y los instantes inmediatos al despertar, cuando la mente aún está neblinosa. La sola de penumbra, digamos. Tal cual. En este estado alterado de ondas cerebrales, la mente consciente se vuelve pasiva. Su resistencia intelectual se adormece y baja la guardia por completo. Interesante. La teoría sostiene que durante esta ventana de tiempo, las ideas pueden penetrar directamente en la sala de máquinas del subconsciente. Sin ser sometidas a un interrogatorio lógico. Exacto. Y para que esta funcione en la práctica diaria, se prescriben 4 pasos innegociables. A ver, ¿cuáles son? Primero, la relajación física completa. Inmovilizar el cuerpo para retirar la atención del mundo exterior. Apagar los sentidos. Segundo, el sentimiento de realidad. No basta con repetir palabras mecánicamente, no. Hay que generar físicamente la emoción de que el deseo ya es un hecho consumado. Ya, sentirlo real. Tercero, la consistencia rigurosa. Hacerlo 2 veces al día. Y el cuarto paso, y este es el más difícil para muchos, no forzar. Nunca usar el esfuerzo mental ni la fuerza de voluntad. Y esto plantea un reto interesantísimo y francamente contraintuitivo, diría yo. Bastante. Suena completamente contradictorio intentar lograr un objetivo gigante como salir de una crisis o curar una dolencia, precisamente no esforzándose. Es difícil de asimilar. ¿Cómo se supone que da aliéndose una fe sencilla e infantil, como dicen los textos, sin que la fuerza de voluntad intervenga para intentar controlar el resultado? Especialmente en la sociedad actual. Totalmente. Vivimos en una cultura que glorifica el sudor, la lucha constante, la fuerza bruta. Decir que la fuerza de voluntad arruina la reprogramación mental parece ir en contra del sentido común más básico. Es una paradoja, sin duda. Pero tiene un fundamento psicológico fascinante, conocido como la ley del esfuerzo inverso. ¿Cómo funciona eso exactamente? Funciona así. Cuando se utiliza la fuerza de voluntad para intentar creer algo, implícitamente se está reconociendo que existe una tremenda resistencia en contra de esa creencia. Ah, claro. Si una persona se dice a sí misma, con los dientes apretados, voy a obligarme a pensar que soy rico, La mente racional capta de inmediato la desesperación. exactamente. Responde diciendo, si tienes que obligarte con tanta fuerza, es porque en realidad somos muy pobres. ¡Wow! Claro. El simple acto de empujar revela que hay un obstáculo muy pesado del otro lado. Por eso se insiste en que la clave no está en la repetición tensa, sino en la rendición total.
Al generar físicamente la sensación de que el deseo ya es una realidad actual, la necesidad de esfuerzo se evapora. Ya no hay por qué pelear. Piensa en esto. Nadie se esfuerza vigorosamente por conseguir las llaves de su auto si ya las tiene en el bolsillo. 100%. Esa relajación muscular y emocional, esa certeza tranquila, es precisamente lo que engaña al firewall racional y permite que el código se instale en el subconsciente. Entendido el mecanismo. Así que, una vez que sabemos cómo usar esta ventana de somnolencia para plantar semillas sin que el consciente las desentierre para revisarlas, Ajá. ¿cómo se aplica esto al mundo real? Porque la metodología aborda situaciones extremadamente concretas. Muy específicas. Y las afirmaciones sobre la prosperidad son bastante radicales. Se postula que la pobreza no tiene absolutamente nada de noble o virtuoso. No, de hecho se la cataloga como una enfermedad mental. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y se defiende un derecho inalienable a la prosperidad. Es una bofetada a ciertas tradiciones ascéticas que asocian la escasez material con la pureza o la elevación espiritual. La visión de Murphy rechaza esa idea de plano. Sí. Desde su perspectiva, el estado natural de la vida es la abundancia infinita. Pone el ejemplo de un árbol. Un árbol no produce solo 3 hojas, para ser humilde, ¿verdad? Produce miles. Produce miles. Por lo tanto, cualquier carencia material prolongada se interpreta como una señal de que el flujo natural ha sido bloqueado por pensamientos crónicos de escasez y miedo. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí. A ver. Para reprogramar este bloqueo hacia la abundancia, se propone algo llamado la técnica de las palabras simples. Muy poderosa. Y me parece un hack cognitivo espectacular. La sugerencia es que, en ese estado de somnolencia, en lugar de formular frases largas y complejas que la mente consciente podría analizar y rebatir, Sí, que generarían resistencia. claro, simplemente se repitan palabras sueltas. Palabras como riqueza o éxito, de forma pausada y monótona durante unos 5 minutos antes de dormir. Es un enfoque minimalista diseñado específicamente para evadir el conflicto interno. Exacto. Porque imagínate a alguien que está ahogado en deudas intentando afirmar «soy un millonario exitoso». El firewall bloquea eso de inmediato. Su cerebro lógico va a gritar «falso». ¿Acaban de cortar la electricidad? No. Totalmente. Pero al repetir suavemente solo el concepto abstracto, la palabra riqueza, como si fuera una canción de cuna, no se está afirmando una mentira presente. No hay un verbo conjugado que detone la alarma de la realidad lógica. 100%. El ego consciente no tiene argumentos para pelear contra una palabra suelta en el aire, y el concepto logra filtrarse limpiecito hacia el cuarto oscuro. Es una forma muy sofisticada de desarmar la resistencia interna. Ahora bien, para los momentos en que la mente está un poco más receptiva, sí se sugieren oraciones estructuradas. Como la famosa oración de la avalancha. Esa misma, donde se afirma que la abundancia fluye de manera constructiva y regresa multiplicada. Pero hay un elemento de seguridad vital en todo este proceso de generar prosperidad. Algo que a menudo se pasa por alto. Y es la neutralización absoluta de la envidia. Esa sección sobre la envidia cambia por completo la perspectiva. Se enfatiza que bendecir el éxito de los demás es un requisito técnico, no solo moral. Lo fascinante aquí es cómo se disecciona la psicología de la envidia. Se despoja de connotaciones puramente éticas para revelarla como un acto de autosabotaje literal y destructivo. ¿Cómo funciona eso? Retomemos la regla de oro. El subconsciente es impersonal, no distingue entre el yo y el otro. Simplemente acata las emociones predominantes. Ok. Si alguien siente celos, resentimiento o amargura al ver a un vecino prosperar o comprarse un auto nuevo, la emoción que está sintiendo en su cuerpo es rechazo hacia la riqueza. Wow, claro, o sea, le está diciendo a su propia computadora central, el dinero causa enojo, el éxito es irritante. Precisamente, se está programando la propia mente para repeler exactamente aquello que se desea alcanzar. Es un disparo en el pie. Totalmente. Por lo tanto, alegrarse sinceramente por el éxito financiero ajeno se convierte en una técnica de supervivencia mental. Es una forma de mantener el canal de la abundancia abierto. Enviando la señal de que la prosperidad es bienvenida en todas sus formas. Es un nivel de higiene mental tremendamente exigente. Y esta misma lógica implacable se traslada al ámbito de la salud física y la curación. Ah, sí. La premisa fundamental expuesta ahí es que la inteligencia infinita que diseñó el cuerpo humano,
Ajá. O sea, la fuerza que orquestó la división celular desde un solo embrión hasta un organismo completo, obviamente tiene el conocimiento absoluto para sanarlo. Es innegable, bajo este marco. Y la mente consciente del paciente no necesita comprender la bioquímica compleja o los procesos inmunológicos. No, eso estorbaría. Solo necesita entregarle el plano correcto al subconsciente. Y hay una técnica visual muy llamativa para esto, la del cirujano mental. Sí, la visualización es el idioma nativo de la mente subconsciente. Como decíamos, no entiende de lógica secuencial, pero responde instantáneamente a las imágenes cargadas de emoción. ¿Y cómo es lo del cirujano mental? La técnica sugiere visualizar los problemas físicos, la enfermedad o el dolor, siendo cortados y eliminados del cuerpo como si fueran ramas secas de un árbol. ¿Literalmente operando con la imaginación? Así es, se instruye a concentrar toda la energía y la emoción no en el proceso de curación, sino en el resultado final. En la sensación de salud. Exacto, la sensación tangible de libertad, movilidad y salud perfecta. Y esto nos lleva a otra aplicación práctica muy interesante en el ámbito material, las transacciones inmobiliarias y los negocios. Ujú. Porque si el objetivo es vender una propiedad, la instrucción es evitar la ansiedad sobre los compradores o el mercado o las tasas de interés. Todo eso es esfuerzo consciente. En cambio, se recomienda visualizar vívidamente un cheque en la mano por la cantidad exacta deseada, sentir la textura del papel y dar las gracias de antemano. Es el concepto de vivir desde el final. O sea, asumiendo que el trato ya está cerrado en la realidad mental, lo cual obligará a la realidad física a acomodarse para reflejar ese hecho. Vivir desde el final es el denominador común de todas estas técnicas. Pero hay un factor que puede actuar como un freno de mano de emergencia. ¿Cuál es? Algo que paraliza por completo todo este proceso de manifestación. Y es la falta de perdón. Ese es un tema denso. Al igual que con la envidia, el perdón no se presenta aquí como un mandato moralista o de sacrificio personal. No tiene que ver con ser buena persona, digamos. Para nada. Se describe como una necesidad puramente mecánica para liberar bloqueos energéticos. Como desatascar una tubería. Exacto. Y por eso se incluye una oración de amnistía mental donde se afirma: doy a esta persona un perdón completo. Mi mente y mi alma están libres de amargura. Él es libre y yo soy libre. Es como cortar un cable. Literalmente. La lógica mecánica detrás de esto es que si la mente consciente está gastando valiosos recursos atencionales y emocionales en mantener vivo un agravio del pasado, alimentando el rencor, está utilizando el subconsciente para perpetuar el dolor. No queda energía disponible para enfocar ese cuarto oscuro en la construcción del futuro deseado. Claro, el proyector está ocupado pasando la película del resentimiento. Exactamente. Soltar el resentimiento es recuperar el control del proyector mental. Y el aplicar consistentemente todas estas técnicas, o sea, limpiar la envidia, practicar el perdón sistemático, usar el estado de somnolencia para visualizar desde el final, el resultado inevitable es una transformación total de la personalidad. Esto nos presenta dos arquetipos muy distintos en el texto. Sí, muy bien definidos. Por un lado, describen al hombre magnetizado, una persona rebosante de confianza, que camina con la certeza inquebrantable de haber nacido para ganar y superar obstáculos. Es el estado ideal. Y por otro lado está el hombre desmagnetizado, paralizado por el miedo, la duda constante, aterrorizado por perder la poca seguridad que tiene. La llave maestra para cruzar de un estado al otro es esta autosugestión disciplinada. Pero hay un detalle sobre cómo opera el subconsciente que me dejó pensando muchísimo en nuestros hábitos diarios. ¿Sobre qué específicamente? Algo relacionado con el sentido del humor. Ah, el tema del literalismo del subconsciente. Exactamente. Resulta que el subconsciente, además de ciego y obediente, carece por completo de capacidad para la ironía o el sarcasmo. Cero. Literalmente no entiende las bromas. Y si nos detenemos a pensar en la cantidad de personas que utilizan el humor autodespreciativo como mecanismo de defensa cotidiano, Es muy común. frases como siempre lo arruino todo, soy un desastre andante, o con la suerte que me cargo seguro llueve. Sí, lo decimos sin pensar. Para la mente consciente es solo un chiste, una forma de romper el hielo, ¿no? Pero la computadora central, el subconsciente, toma cada una de esas palabras como una orden militar directa Literal. y se pone a trabajar de inmediato para manifestar ese desastre o esa mala suerte. Es una advertencia que requiere mucha autoobservación. La maquinaria interna toma todo al pie de la letra, sin excepciones. ¡Wow! Por eso se insiste tanto en que el destino humano no está escrito en piedra, sino que está escrito en verbo.
¡Qué buena frase! Se reescribe constantemente con las palabras y las emociones que elegimos internalizar. Este nivel de empoderamiento radical y de responsabilidad individual es tan profundo que incluso lleva a reinterpretar por completo textos religiosos antiguos. Despojándolos de su visión dogmática. Exactamente. De hecho, el análisis que se hace del Salmo 23 es la prueba perfecta de esto. Toma un texto que durante siglos se ha leído bajo un lente de sumisión a una figura externa y lo traduce a este marco de psicología metafísica. Cuando el Salmo recita «El Señor es mi pastor», la interpretación de Murphy no apunta a un rey sentado en un trono celestial. No, para nada. Lo traduce como la inteligencia divina interior, la sabiduría del propio subconsciente que rige la mente. Y los pastos verdes dejan de ser un paraíso para el más allá y se interpretan como el acto de prosperar y florecer en abundancia aquí y ahora. Es un rediseño completo de la arquitectura de creencias. Totalmente. Las aguas tranquilas representan las emociones pacíficas y equilibradas bajo presión. La mesa del banquete preparada frente a los enemigos simboliza ese lugar secreto y seguro dentro de la mente, donde los pensamientos de paz se mantienen firmes a pesar de los enemigos externos. Que serían el miedo, la duda y las noticias alarmantes. Exacto. Este cambio de traducción demuestra un esfuerzo metódico por trasladar la autoridad suprema desde el mundo exterior hacia la psique interna de cada individuo. Es revolucionario si lo piensas. Convierte un texto tradicional de reverencia en un manual avanzado de psicología aplicada. Literalmente. Bueno, recapitulando todo este recorrido mental, hemos partido de la revelación de la mente como un ecosistema dual. Vimos cómo la mente consciente filtra y cómo el subconsciente opera silenciosamente en su cuarto oscuro, revelando imparcialmente la película que se le entregue. Sin juzgar. Analizamos la necesidad estratégica de cruzar las defensas del ego racional, aprovechando el estado fronterizo de somnolencia. Comprendimos la fascinante ley del esfuerzo inverso, Que es clave. asimilando que intentar forzar el éxito con los dientes apretados es la receta perfecta para el estancamiento. Así es. Y exploramos aplicaciones tan prácticas como el uso del concepto aislado de riqueza para evadir dudas, la visualización del cirujano mental para la salud y la urgencia innegociable de erradicar la envidia y el resentimiento. Para mantener las tuberías de la manifestación completamente limpias. Todo esto culmina en la transición hacia una personalidad verdaderamente magnetizada. Y al dar un paso atrás para observar todas estas herramientas juntas, resulta imperativo subrayar por qué este conocimiento es más crítico hoy que en cualquier otro momento de la historia. Totalmente de acuerdo. Habitamos una era caracterizada por un bombardeo incesante de sobreinformación, estimulación visual constante y niveles de estrés crónico paralizantes. Estamos saturados. Entender que la mente subconsciente funciona como una grabadora encendida a las 24 horas, registrando cada emoción e imagen sin capacidad de distinguir entre realidad y ficción, subraya una urgencia monumental. Significa que se requiere una auditoría estricta e implacable de los estímulos que permitimos entrar. Dejar la televisión encendida con debates agresivos o reportes de crisis mientras se entra en el vulnerable estado de somnolencia previo al sueño, Lo peor que podemos hacer. no es solo un mal hábito de higiene del sueño. Bajo este modelo es un acto de autosabotaje sistemático. Proteger rigurosamente esos 5 minutos antes de dormir se convierte en la estrategia más importante de bienestar integral. Y eso abre la puerta a una reflexión final mucho más expansiva. A ver, Tomando en cuenta las reglas implacables de esta maquinaria, si el subconsciente a nivel individual acepta y materializa implacablemente toda la información que se le alimenta con sentimiento, ¿qué le está ocurriendo exactamente a la mente subconsciente colectiva de nuestra sociedad? Pensemos en millones de personas que noche tras noche se van a dormir justo después de absorber un torrente de noticias trágicas. a través del doom scrolling. Exacto. Conflictos interminables y mensajes de miedo a través del brillo hipnótico de las pantallas de sus teléfonos. ¡Wow! Es una imagen fuerte. Si cada mente es un cuarto oscuro revelando la realidad basada en las emociones de esas últimas imágenes nocturnas, ¿qué tipo de fotografía monstruosa y fragmentada estamos revelando juntos como cultura? Es una interrogante inquietante, por decirlo menos. Sí. Y definitivamente invita a repensar a qué le estamos entregando nuestra atención esta misma noche. Sin duda. Ha sido un verdadero placer explorar estos mecanismos psicológicos y destilar esta filosofía transformadora.
Agradecemos a todas las mentes curiosas por acompañarnos en este espacio de análisis profundo. Fue un gusto. Hasta la próxima. Llegar hasta aquí demuestra tu compromiso con la búsqueda de la verdad. Gracias por tu tiempo. Este espacio crece gracias a mentes curiosas como la tuya. Si deseas apoyar este proyecto y colaborar con su crecimiento, puedes hacerlo a través de nuestro enlace de interacción en la descripción o simplemente dejando tu reflexión en los comentarios. Suscríbete y activa la campana para nuestro próximo encuentro trascendental. Tu luz hace la diferencia. Únete a nuestra comunidad, comenta, comparte y suscríbete. Comenta, comparte y suscríbete. Comenta. Crezcamos juntos. Crezcamos juntos. Ya sea cocinando, charlando de tendencias o explorando el mundo de la metafísica. El objetivo es uno: alegrar tu día, alegrar tu día. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras.